Bendiciones, les saludo. Yo soy Roder. Quisiera en esta hora poder estar hablando acerca de un tema bien interesante para todos los hijos y las hijas de Dios que puedan estar escuchando este mensaje. Quisiera en esta hora poder estar hablando acerca de un tema bien interesante y que es un tema que durante décadas se ha enseñado, pero de una forma que verdaderamente como que algunos aspectos no han quedado muy claros. En esta hora yo quisiera estar transmitiendo un mensaje a todos los hijos y las hijas de Dios que yo sé que va a impactar tu vida, que va a impartir a tu corazón sabiduría y entendimiento de lo alto, y que cuando tú lo recibas en tu corazón, tú no volverás a mirar este tema de la misma forma. Mis queridos hermanos, en esta hora yo quisiera estar hablando acerca de un tema que es bien importante para el pueblo de Dios. Quisiera estar hablando acerca de guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, desde hace décadas que se viene hablando, pero desde una perspectiva donde verdaderamente muchas cosas no quedan claras y que verdaderamente no se ha visto desde una perspectiva profunda. En esta hora yo quisiera estar enseñando acerca de guerra espiritual, pero desde una dimensión que cuando tú la comprendas, tu vida va a ser transformada. Y a partir de que cuando tú la entiendas, tú no vas a volver a ser la misma persona entrando en estos ámbitos de lo que es la guerra espiritual, desde como lo han enseñado durante muchas décadas, sino que vas a poder ser efectivo a partir de ahora en este tema que tiene que ver con este aspecto. Y para comenzar con esta impartición, que sé que cuando tú la recibas en tu corazón va a transformar tu vida, para comenzar a impartir acerca de este tema, quisiera estar primero yendo a leer unos versículos bíblicos que hablan acerca de algo que es sumamente importante para poder entender lo que es guerra espiritual. Yo quisiera estar leyendo en el libro de los Efesios varios versículos que nos van a mostrar 6 aspectos fundamentales que nosotros tenemos que comprender, que son 6 aspectos, 6 bendiciones, 6 experiencias que los hijos de Dios deben de comprender, que están para ser experimentadas desde esa dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo. Y en estos versículos que yo voy a estar leyendo en el libro de los Efesios, capítulo 1, desde el 3 hasta el 12, yo quiero estar tocando y hablando acerca de 6 aspectos o 6 puntos fundamentales o 6 bendiciones o 6 experiencias que están ahí, y que cuando tú la comprendas, tú vas a poder entender con mayor claridad qué es lo que significa esta dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo. Vas a poder comprender qué significa más profundamente esta dimensión espiritual de Cristo en ti y en mí, y vas a poder entonces después comprender por qué yo te voy a estar hablando acerca de estos 6 aspectos, cuando en realidad la impartición que yo te voy a estar dando en esta hora tiene que ver con guerra espiritual. Y lo vas a comprender, y cuando tú entiendas estos detalles de los cuales yo te voy a estar hablando en esta noche, tu mentalidad va a ser transformada, y acerca de este tema que tiene que ver con la guerra espiritual no la vas a ver más desde la misma perspectiva ignorante, y vas a poder comprender con más exactitud lo que Dios habla en su Biblia acerca de la guerra espiritual. Mis queridos hermanos, el libro de los Efesios capítulo 1 del 3 al 12, donde vamos a estar viendo estos 6 aspectos fundamentales,
que van a transformar tu vida cuando tú los comprendas. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mis queridos hermanos, aquí en estos versículos, desde el versículo 3 hasta el 12 de ese capítulo número 1 de Efesios, hay 6 aspectos fundamentales que yo te quiero estar hablando en esta hora, que son 6 experiencias que Dios quiere que sus hijos puedan experimentarlas desde esa dimensión espiritual que el libro de los Efesios le llama los lugares celestiales en Cristo. Mis queridos hermanos, cuando hablamos de los lugares celestiales en Cristo, estamos hablando de una dimensión profética, estamos hablando de una esencia espiritual, estamos hablando de una dimensión espiritual que no es de este mundo, sino que pertenece al mundo del espíritu. Y aquí en estos versículos que te acabo de hablar, yo quiero estar en esta hora enseñándote acerca de 6 aspectos, de 6 puntos, de 6 bendiciones, 6 experiencias que están en esa dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo, y que el proyecto de Dios, el anhelo de Dios es que sus hijos y sus hijas puedan disfrutar de esos niveles de experiencias que hay en esa dimensión profética que se llama los lugares celestiales en Cristo. El primero de estos aspectos de los cuales yo quiero estar hablándote en esta hora, y sé que tú dirás, pero ¿qué tiene que ver esto con la guerra espiritual? Pero cuando yo te acabe de enseñar acerca de estos aspectos, entonces después tú vas a poder comprender ¿qué significa esto y por qué tiene que ver con la guerra espiritual? Y sé que cuando tú recibas en tu corazón este mensaje, tú no vas a volver a ver la guerra espiritual de la misma forma, y esto va a transformar tu entendimiento y va a transformar tu vida y va a impactar tu esencia en tu generación. Mis queridos hermanos, el primer aspecto del cual yo quiero estarle hablando en esta hora, les exhorto a todos que puedan leer estos versículos bíblicos, es la bendición. Por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en pasado. Dice, con toda, no con una, ni con dos, ni con tres, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que todas las bendiciones, no una, ni dos, ni tres, quiere decir que todas las bendiciones espirituales con las que Dios te bendijo en el pasado, ya hoy Dios no está bendiciendo a nadie. Todas las bendiciones con las que Dios te bendijo en el pasado, no una, ni dos, ni tres, sino todas las bendiciones con las que ya Dios te bendijo en el pasado, están en el mundo del espíritu, en una dimensión profética, en una dimensión espiritual que se llama los lugares celestiales en Cristo. Porque los hijos de Dios muchas veces no experimentan las bendiciones de Dios, porque no aprenden a entrar y a aferrarse y a permanecer en esa dimensión que se llaman los lugares celestiales en Cristo, porque fue allí desde antes de la fundación del mundo donde Yahweh
bendijo a todos los hombres, a todas las personas, con toda bendición espiritual. Y hoy, para poder disfrutar de todas esas bendiciones espirituales, tenemos que aprender a entrar allí, porque allí es donde están. Mis queridos hermanos, el segundo aspecto del cual yo quiero estar hablando que acerca de ese nivel de experiencia sobrenatural que Dios quiere que sus hijos experimenten en esa dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo, el segundo aspecto es que fuimos creados para santidad. Y ahora cuando tú comprendas esto es que tú vas a comprender la mentalidad del profeta Elías, porque el profeta Elías siempre mencionaba y decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Mis queridos hermanos, el segundo aspecto es que hemos sido creados para santidad. Por eso miren cómo dice, versículo 5, en amor habiéndonos predestinados. Dice, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Dónde? Delante de él. Quiere decir que este segundo aspecto del cual yo te estoy hablando, que Dios depositó en esa dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo, es una experiencia que le va a dar la capacidad y la facultad a los hijos de Dios de que por medio de su santidad, que es algo para lo cual nosotros hemos sido creados, que por medio de esa santidad y de por medio de que permaneciendo en esa dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo, y que por medio de esa santidad, esto te da la facultad de que tú puedas permanecer delante de la presencia del Señor, tal como lo sabía y estaba en la mente y el corazón del profeta Elías, por lo cual él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías, el profeta, había comprendido este misterio profundo y había aprendido a poder entrar y permanecer arraigado a ese nivel de santidad para el cual todos nosotros hemos sido creados. Y desde esa dimensión, de ese aspecto número 2 que yo te estoy enseñando, que se llama que hemos sido creados para santidad, es desde donde el profeta Elías permanecía por medio de ese nivel de santidad en esa dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo, y desde allí entonces él permanecía en la presencia de Yahweh. Por eso lo decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. El tercer aspecto, mis queridos hermanos, del cual yo te quiero estar hablando, es que hemos sido predestinados a ser hijos. La adopción como hijos. Por eso lo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Les exhorto a todos que puedan escudriñar estos versículos bíblicos en lo que están mirando esta enseñanza. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. No, le di muy hacia adelante. Dice, versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mis queridos hermanos, la adopción, que es para lo que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. La adopción es una facultad que tenemos todos los hijos y las hijas de Dios cuando lo hacemos por medio de también esa dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo. Predestinados a ser hijos. La adopción como hijos es el tercer aspecto de estos aspectos o puntos o experiencias que se experimentan desde esa dimensión que se llaman los lugares celestiales en Cristo. Mis queridos hermanos, el punto número 4, que somos portadores
o hemos sido llamados a ser portadores de las riquezas, de la gloria, de la gracia de Dios. Por eso dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido llamados a ser participantes de las riquezas, de la gloria, de la gracia, que también pertenece a esa dimensión profética que se llaman los lugares celestiales en Cristo. Entonces quiere decir que solo desde esa dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo es desde donde tú, como hijo de Dios, puedes experimentar esas riquezas de esa gloria, de la gracia que hay allí en esa dimensión. Punto número 5, mis queridos hermanos. Hemos sido asignados a unir cielos y tierra también por medio de esta dimensión profética que se llaman los lugares celestiales en Cristo. Por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mis queridos hermanos, punto número 5, hemos sido asignados a experimentar esa realidad donde cielos y tierra, donde las dimensiones espirituales y el mundo físico se pueden experimentar mediante una misma experiencia, que esta fue la vida en la que caminó Jesús. Los cielos y la tierra se hicieron uno por medio de él. Las dimensiones del Espíritu fueron experimentadas al mismo tiempo que él caminó con un cuerpo físico en este mundo. Hemos sido llamados y asignados a experimentar este nivel donde dimensiones espirituales y circunstancias físicas y materiales se puedan experimentar mediante una misma experiencia, mis queridos hermanos, y eso es extremadamente maravilloso. Punto número 6. Hemos sido predestinados a herencia conforme al propósito de Dios. Por eso dice, en él asimismo tuvimos herencia, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, es bien interesante este último versículo, para un detalle que te quiero enseñar en esta hora. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mis queridos hermanos, ¿por qué es tan importante poder entender estos 6 aspectos de estas 6 bendiciones, o estas 6 dimensiones, o estas 6 niveles de experiencias que se experimentan desde esa dimensión que hay en el mundo del Espíritu, que se llaman los lugares celestiales en Cristo? ¿Por qué es tan importante poder entender estos 6 aspectos que hemos leído en el libro de los Efesios? ¿Por qué es tan importante? Porque tienen que ver con una realidad que hay desde antes de la fundación del mundo en esas dimensiones espirituales que se llaman los lugares celestiales en Cristo, y que cuando tú aprendes por medio de la obediencia, de la santidad, de tu creencia y de tu fe, aprendes a aferrarte a esa dimensión espiritual, entonces vas a hacer que en un momento de tu existencia los cielos sean abiertos sobre tu vida y se empiece a desatar esta atmósfera experiencial en la cual tú puedas empezar a experimentar estos 6 aspectos de los que yo te estoy hablando. Les quiero revelar algo bien, pero bien interesante. Por eso les exhorto que puedan leer todos estos versículos bíblicos.
les exhorto algo les exhorto algo bien importante. Léanlo. Cuando ustedes ven desde ese versículo 3 hasta ese versículo 12, al apóstol Pablo hablando, se dan cuenta que siempre mencionó una palabra: nosotros, 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 nosotros. Y aquí tú puedes comprender que de todo este nivel de experiencia que Pablo te está hablando, desde un testimonio propio, desde su propia experiencia, desde algo que él estaba viviendo y un grupito que él conocía también estaba viviendo. Cuando Pablo habla de estos 6 aspectos que yo te estoy hablando en esta hora, cuando Pablo escribe acerca de estos 6 niveles de experiencia que se experimentaban desde esa dimensión profética que se llaman los lugares celestiales en Cristo, Pablo lo habla no como que todo el mundo lo estaba experimentando, sino como que un grupito que él conocía, que no era muy grande, lo estaban experimentando. Por eso entonces dice ahí, en el versículo siguiente, les exhorto que puedan leer a partir del versículo siguiente, como él dice: pero ustedes, y es donde les empieza a hablar a los efesios, que ya estaban en Cristo, que ya tenían fe, que ya se estaban santificando, y él les exhorta que se aferraran a esa dimensión espiritual con la esperanza de que en algún momento se desatara desde sus corazones y en su atmósfera esos niveles de experiencias que él y un grupito ya estaban experimentando, pero que no era todo el mundo el que los estaba experimentando. Y eso es extremadamente interesante, que no era todo el mundo el que lo estaba experimentando. Pablo habla de nosotros, 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 nosotros. En todos esos versículos, desde el 3 hasta el 12, él habla de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros. Pero me impacta que a partir del versículo 3, entonces él dice: pero vosotros permanezcan firmes ahí hasta que por la esperanza puedan entonces recibir. Dando a entender de que todo ese grupo, de que todas esas veces que él se refirió desde el versículo 3 hasta el 12, donde decía nosotros, 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 dando a entender que era un grupito del cual él era partícipe, pero que no eran muchas personas, y que estamos hablando de un grupito de hombres de Dios que caminaban en una dimensión profética y apostólica, que caminaban en una dimensión de santidad y de pureza y de fe y de creencia y de esperanza, y que por su nivel espiritual y por su calibre espiritual al que se aferraron a esa dimensión profética que se llaman los lugares celestiales en Cristo, entonces por la esperanza que tuvieron de lo que iban a recibir en el futuro, entonces en algún momento se desató en sus vidas todo este nivel de experiencia donde ellos empezaron a experimentar en su propia realidad, como testimonio personal, como testimonio vivo, todos estas experiencias de las cuales yo te he estado hablando, esos 6 aspectos de los cuales yo te he estado hablando en esos versículos que hemos leído. ¿Y por qué es tan interesante, mis queridos hermanos, poder comprender, ya que este tema es de guerra espiritual? ¿Por qué es tan importante poder comprender primeramente de todas estas experiencias y estos aspectos que se experimentan desde esta dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo? ¿Por qué es tan importante poder comprender acerca de todo esto que yo te he estado hablando en esta hora? Si esto es un tema de guerra espiritual, ¿por qué es tan importante poder comprender todos estos aspectos? Es porque en realidad, cuando tú empiezas a comprender bíblicamente lo que es la guerra espiritual, te das cuenta que el campo de batalla es precisamente esto que aquí se le llaman las regiones celestes o los lugares celestiales en Cristo. Y para poder ver esto
un poquito más detalladamente, entonces ahora sí quiero estar hablando acerca de guerra espiritual, luego que ya tú has podido comprender todos estos aspectos y experiencias que se experimentan desde esta dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo. Ahora sí, entonces quiero que puedas comprender que tiene que ver la guerra espiritual que habla la Biblia con esto que yo te he estado hablando en esta hora. Recuérdense que la Biblia dice que el enemigo vino a robar, matar y a destruir. Pero mi pregunta es, ¿a robar, matar y a destruir qué cosa? El enemigo vino a robar, matar y a destruir todas estas niveles de experiencia de lo que yo te he estado hablando en esta hora, que son niveles de experiencia que solamente pueden experimentarse desde esa dimensión profética que se llaman los lugares celestiales en Cristo, y que Dios desde antes de la fundación del mundo preparó para que tú y yo en nuestra generación ya de antemano pudiéramos empezar a ser partícipes y experimentarlas en nuestra generación. Entonces, la Biblia dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. ¿A robar qué? ¿A matar qué? ¿A destruir qué? Que los hijos de Dios no puedan experimentar de todo ese nivel de experiencia sobrenatural que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí, para que en nuestra generación nosotros pudiéramos experimentar desde esa dimensión profética, entrando y permaneciendo en ella, y que por medio de nuestra santidad, de nuestra creencia, de nuestra fe y de nuestra esperanza, que nosotros podamos aferrarnos a esa dimensión profética, a esa realidad espiritual, hasta el punto en el que los cielos se abran sobre nuestras vidas y se desaten todos estos niveles de bendición experiencial, y que nosotros podamos empezar a experimentarlas. Y entonces, ahora sí quisiera entrar a hablar acerca de lo que es guerra espiritual, comprendiendo ya todo lo que hemos visto hasta ahora en el libro de los Efesios. Mis queridos hermanos, quisiera estar leyendo Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12. Y en estos dos versículos hay dos detalles fundamentales que quiero que puedan comprender. Porque si estamos hablando de una guerra espiritual, entonces quiere decir que hay un campo de batalla, quiere decir que hay un enemigo, y quiere decir que hay armas que se van a utilizar. Mis queridos hermanos, en Efesios 6, del 10 al 12, bíblicamente se revela dos aspectos fundamentales. ¿Contra qué enemigos es contra lo que los hijos de Dios van a estar guerreando en este campo de batalla? ¿Y cuáles son las armas para luchar contra ese enemigo? En estos dos versículos que vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12, hay dos puntos fundamentales que la Biblia revela. Que si hay una guerra espiritual, entonces aquí en Efesios 6, del 10 al 12, nos revela contra qué enemigo es con el que vamos a estar peleando en este campo de batalla, y cuáles son las armas con las que se guerrean en este campo de batalla. Quisiera leer Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12, y miren esto, qué interesante está. Efesios 6, del 10 al 12, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí estos versículos bíblicos me están enseñando que sí hay una guerra espiritual, que sí hay una lucha espiritual. Y si hay una lucha espiritual, si hay una guerra espiritual, entonces tiene que haber un campo de batalla, tiene que haber un enemigo y tiene que haber armas en esa guerra. Estos versículos
de Efesios capítulo 6 me revelan quién es ese enemigo y cuáles son las armas que se utilizan en esa guerra. Y es extremadamente interesante poder comprender esto, y más cuando tú has podido entender lo que hemos visto desde el principio de esta impartición. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, estos versículos me revelan que sí hay una guerra espiritual, que sí hay un campo de batalla que se llaman las regiones celestes. Miren esto, qué interesante está, qué casualidad que donde estos principados y potestades y huestes espirituales de maldad están operando es precisamente en la dimensión espiritual, en donde Dios te bendijo desde antes de la fundación del mundo, con todos aquellos aspectos, con aquellos 6 niveles de experiencia de lo que yo te empecé a enseñar en el principio. ¿Por qué? Porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero a robar, matar y destruir, ¿qué cosa? Todas estas cosas que son experiencias sobrenaturales que Dios quiere que sus hijos y sus hijas en su generación puedan experimentar. Entonces sí hay una guerra espiritual, pero la Biblia revela que la verdadera guerra espiritual, el campo de batalla, no es atando y desatando a los demonios y a los espíritus inmundos en el aire. Yo ato, yo desato a los espíritus inmundos en el aire, y yo ato, yo desato, yo hago, yo deshago. Si hay una guerra espiritual, si hay una guerra espiritual, y para poder comprender profundamente acerca de esta verdadera guerra espiritual, comprender, número 1, cuál es el campo de batalla, número 2, quiénes son los enemigos, y número 3, cuáles son las armas que se utilizan en esta guerra. Eso es extremadamente importante poder entender para no guerrear en el campo de batalla incorrecto, o con las armas incorrectas, o con los enemigos incorrectos. Entonces, mi intención con esta impartición, hablándote del tema de guerra espiritual, es que los hijos y las hijas puedan comprender lo que verdaderamente la Biblia dice de lo que es guerra espiritual. Entonces, aquí estos dos versículos en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12, me revelan que sí hay una guerra espiritual, y que esa guerra espiritual se está desatando en un campo de batalla. Me muestra quiénes son los enemigos a los que nos estamos enfrentando en esa guerra. Y ahí, a partir del versículo siguiente en adelante, habla de cuáles son las armas que nosotros tenemos que utilizar para poder guerrear en esa guerra. Y eso es extremadamente interesante poder comprender. Entonces, estos dos versículos, para hablar más profundamente de lo que es la guerra espiritual, aquí en Efesios capítulo 6 me revelan, número 1, que el campo de batalla es precisamente el territorio, la dimensión espiritual, donde Yahweh desde antes de la fundación del mundo nos bendijo con toda bendición espiritual, y donde están todos aquellos aspectos de los cuales yo empecé a hablar en el principio, que son experiencias sobrenaturales que Dios quiere que sus hijos y sus hijas puedan experimentar desde esa dimensión profética que se conoce como los lugares celestiales en Cristo. Y Satanás sabe esto que yo te estoy diciendo también. Y dice que él vino a robar y a matar y a destruir, pero a robar y a matar y destruir, ¿qué cosa? Lo más grande que tienen los hombres. Se llama las dimensiones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, desde donde tú puedes experimentar el nivel sobrenatural y el nivel
de la gracia y el poder ilimitado en tu generación. Eso es lo que el enemigo quiere destruir. Y lo primero que hace para poder destruir eso es traer ignorancia para que los hijos y las hijas no puedan entender acerca de guerra espiritual, para que no entiendan cuál es el campo de batalla y empiecen a tirar lanza y cohete y dardo a los aires, para que no sepan que los espíritus no son de este mundo, sino que están allá en el mundo del espíritu, y para que no puedan entender cuáles son las armas que los hijos de Dios deben de utilizar verdaderamente, porque no se refiere a que yo diga que yo me pongo el yelmo de la salvación, que yo me pongo el escudo. No tiene que ver con que tú declares que me pongo el escudo, me pongo el apresto del evangelio, me agarro la espada del espíritu. No tiene que ver con que yo declare, que yo diga que yo me pongo estas cosas. Tiene que ver con el entendimiento profético de que yo comprenda qué son estas cosas y cómo mi espíritu puede operar utilizando estas cosas. Y es muy distinto y diferente. Entonces, estos dos versículos que me revelan el libro de los Efesios, capítulo 6, me muestran que sí hay una guerra espiritual, por lo tanto, sí hay un campo de batalla, sí hay enemigos y sí hay armas para pelear. ¿Cuál es el campo de batalla? Precisamente el lugar donde Dios te bendijo con toda bendición espiritual. Precisamente es el lugar el cual Dios quiere que tú puedas posicionarte desde Él para que empieces a experimentar la dimensión profética y sobrenatural para la cual tú fuiste diseñado desde antes de la fundación del mundo, para que camines en esa dimensión sobrenatural en tu generación. Y como el enemigo sabe esto, entonces él precisamente lo que va a atacar es lo más grande que Dios te puede dar a ti: Cristo y la atmósfera sobrenatural desde la cual tú puedes operar cuando estás en Él. Cuando estás en esa dimensión que se llaman los lugares celestiales en Cristo. Desde donde tú puedes experimentar esos 6 aspectos de los cuales yo te hablé desde el principio, que está en el libro de los Efesios. Y aquí entonces el capítulo 6 de Efesios, versículos 10 al 12, me revelan cuál es ese campo de batalla, que es precisamente el territorio donde Dios te bendijo con toda bendición espiritual y desde donde tú puedes experimentar ese nivel sobrenatural. Y eso es lo que el enemigo no quiere de ti, y por eso precisamente él atacó el lugar más importante para él. También me revela quiénes son esos enemigos, que no son personas físicas, que no están en el mundo físico, aunque se manifiestan por medio de cosas físicas y de personas, pero no son del mundo físico, son espíritus que operan en el mundo del espíritu. Y también me revela cuáles son las armas a partir del versículo siguiente. Cuando tú empiezas a leer, te habla de todas las armas: el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el apresto del evangelio, la espada del espíritu y todas esas cosas. Y es bien interesante poder comprender esto para seguir hablando acerca de guerra espiritual. También quisiera que pudieran ir conmigo a 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Y aquí lo que verdaderamente la Biblia me va a mostrar es para qué eran las armas que me habían dicho allí en el libro de Efesios. Aquí lo que este versículo bíblico en 2 de Corintios capítulo 10 me va a revelar es que en esta guerra espiritual, donde hay un campo de batalla, donde hay enemigos y donde hay armas, aquí lo que me va a empezar a revelar es lo que el enemigo ha estado atacando en esa guerra y para qué yo tengo o cómo, para qué son las armas que yo tengo que tener en esa guerra. Y miren cómo dice:
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para, número uno, la destrucción de fortalezas. Dice, derribando todo argumento derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces quiere decir que en esta guerra espiritual, que sí existe, en esta guerra espiritual, en donde nosotros estamos librando batallas, en esta guerra espiritual, sabemos que entonces tiene que haber un campo de batalla, tiene que haber enemigos y tienen que haber armas. Ahora, lo que este versículo aquí en el libro de 2 de Corintios me va a revelar es cuáles son los ataques con los que el enemigo me está atacando a mí en este campo de batalla y para qué yo o cómo yo puedo utilizar las armas que yo tengo en esta guerra. Y me dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y dice, para, número uno, miren lo que hacen las armas espirituales que tú tienes que tener, que son las que dice allí, los versículos anteriores que leímos en el libro de Efesios capítulo 6. Bueno, no la leímos, pero están ahí a continuación en los versículos siguientes. Les exhorto que lo lean, donde habla del yelmo de la salvación, del apresto del evangelio, el escudo de la fe, la palabra, la espada del espíritu, ya, la coraza, que al final cada una de estas cosas no son más que símbolos proféticos que revelan un código de cómo tu espíritu utiliza estas esencias que son armas espirituales, que son para tú poder guerrear en esta batalla espiritual. Entonces lo que aquí me está diciendo en 2 de Corintios es para qué son las armas que me dice allí el libro de Efesios, y me muestra cuáles son las operaciones de guerra y las estrategias y los ataques con las que el enemigo constantemente me trata de vencer en esta guerra. Y eso es sumamente importante poder entender, porque entonces de aquí es que vamos a sacar una conclusión importante para comprender más profundamente qué significa esto de guerra espiritual. Dice, porque las armas, ¿cuáles armas? Las que me dice allí el libro de Efesios, capítulo 6. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, no son armas físicas, son armas espirituales. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, todas esas cosas son símbolos que me revelan un código de armas que mi espíritu tiene que tener en el mundo del espíritu para librar esta guerra y esta batalla. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para, número uno, destrucción de fortalezas. Entonces quiere decir que una de las cosas que el enemigo está haciendo en este campo de batalla, donde él está en una guerra contra ti y contra mí, lo que el enemigo está haciendo, una de sus cosas fundamentales que está haciendo es que ha creado fortalezas. Una fortaleza es desde donde el enemigo te hace resistencia en una guerra. Y ahí atrincherado en esa fortaleza, entonces es fuerte, por eso se llama fortaleza. Y entonces para poder vencerlo, debemos derribar la fortaleza, porque mientras él esté dentro de la fortaleza, se hace un enemigo muy potente atacándonos y sin nosotros poder impactarlo a él. Dice que estas armas son, número uno, para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que lo que el enemigo está haciendo en esta guerra es creando fortaleza para él, desde adentro de la fortaleza, en ese campo de batalla, poder operar contra ti. Número dos, derribando altivez y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Quiere decir que hay altivez y hay argumentos que estos enemigos han creado en este campo de batallas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mis queridos hermanos, aquí hay una clave poderosísima en estos tres códigos que te enseñan cómo está operando el enemigo
en esta guerra contra ti. Dice que ellos crean fortalezas en el campo de batalla donde se está librando la guerra contra ti. Dice que entonces desde ahí, desde esa fortaleza, en ese campo de batalla, él, con las armas que tiene, va a atacarte. Dice que también dice que va a crear ciertos códigos para tratar de que tú no hagas conocimiento con Dios. Y dice que va a instaurar pensamientos en la mente de los hijos de Dios para que los hijos de Dios sean desobedientes a Cristo. Y que así entonces en ese nivel, por esta forma de ataque con la que Él opera en el campo de batalla contra ti y contra mí, hacer que los hijos de Dios no puedan entrar en esa dimensión espiritual que se llama Cristo. Entonces quiere decir que el enemigo lo que está haciendo en este campo de batalla contra ti y contra mí es creando fortalezas, creando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y creando pensamientos que son desobedientes a Cristo. Y cuando tú miras estas tres cosas, te llevan a lo mismo. Estas tres cosas lo que están haciendo, porque cuando habla de fortalezas, de altivez y pensamiento y de argumentos, te está hablando de detalles que están ocurriendo dentro de la mente y el corazón de la persona. Y cuando tú miras lo que el enemigo está haciendo con cada una de estas tres sistemas de ataques, lo que está haciendo es tratando de crear en el corazón y en la mente de la persona una identidad y una personalidad y un comportamiento que sea contrario a la obediencia de Cristo, al carácter de Cristo, a la personalidad de Cristo. ¿Para qué? Para que entonces, manteniendo a la persona fuera de la identidad y de la esencia de los lugares celestiales en Cristo, que entonces la persona, apartado de la identidad de Cristo, no pueda recibir de las bendiciones y de las experiencias que se experimentan en la dimensión espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Por eso cuando Pablo habla allí de esos 6 niveles de experiencia de los que yo te hablé en el principio, Pablo dice nosotros, hablando de que él y un grupito bien pequeño que él conocía eran los que estaban disfrutando de esos niveles de experiencia. Pero después dice, pero vosotros, diciéndolo a los efesios, que ya ustedes tienen fe, que ya ustedes están en obediencia a Dios, que ya ustedes están buscando de Dios profundamente, agárrense fuertemente por medio de la obediencia, de la santidad y de su creencia y de su fe. Agárrense fuertemente de esa identidad que se llama Cristo y no se muevan de ahí por ninguna prueba, ni por ningún pecado, ni por ninguna concupiscencia, ni por ninguna aflicción, ni por nada, porque hay una esperanza para ustedes. ¿Cuál esperanza? Que si se mantienen arraigados a esa dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo, entonces en cualquier momento se desata esa dimensión sobrenatural donde ustedes van a poder experimentar esto que yo y este grupito de personas estamos experimentando. Tengan esa esperanza de que eso va a pasar si se mantienen arraigados ahí. Auxilio. Era lo que Pablo estaba diciendo allí cuando habla de ese grupito y después dice, y vosotros. Les exhorto que puedan leer para que puedan comprender estos misterios de los cuales estamos hablando profundamente en esta hora. Entonces, al final, allí, en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12, me muestra contra qué enemigos son contra los que estamos luchando en esta guerra. Sí hay una guerra espiritual. Efesios 6, sí hay una guerra espiritual, lo que no es la guerra que desde la perspectiva muchas veces ignorante, no siempre, no por todos, pero que muchas veces ignorantemente se ha estado enseñando durante décadas. Sí hay una guerra espiritual y tiene que ver con
una bendición y con un nivel de experiencia que hay en una dimensión espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo, porque eso es lo que Satanás quiere robar y matar y destruir. Por eso él está operando precisamente y escogió como campo de batalla esa dimensión espiritual para él hacer guerra desde allí, porque allí es donde está lo que a él le interesa y lo que él está tratando de impedir que tú y yo alcancemos. Entonces sí hay una guerra espiritual. Y Efesios capítulo 6 versículo del 10 al 12 me muestra contra qué enemigos son, contra los que yo estoy guerreando en esta guerra, que no son enemigos físicos, aunque se manifiestan por personas y cosas físicas, pero que en realidad son espíritus en el mundo espiritual. Efesios capítulo 6 del 10 al 12 me muestra contra quiénes son los enemigos y cuáles son las armas para yo luchar contra él. Y Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 me muestran para qué son esas armas que me dice allí el libro de Efesios 10, el libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12, para qué son esas armas que me dicen allí y cómo es la forma, el método, el sistema de ataque que el enemigo ha puesto o con el que opera en esa guerra contra ti y contra mí. Y cuando tú lo evalúas, que dice, nuestra lucha no es contra carne ni contra... dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando tú miras esto, te das cuenta de que el enemigo lo que está haciendo por medio de la fortaleza, los argumentos y los pensamientos es tratando de crear en tu mente y en tu corazón una mentalidad, una personalidad, una identidad y un carácter que es diferente a la identidad que hay en los lugares celestiales en Cristo. Y cuando Él crea por medio de fortaleza, argumentos y pensamientos, crea identidades falsas en el corazón de los hombres, entonces los está apartando de Jesús, los está convirtiendo en personas con una identidad, una personalidad y un carácter y un accionar diferente a lo que Cristo es. Y cuando le hizo y lo convirtió en este tipo de persona, entonces lo alejó de toda la bendición y de toda la gloria y de todo el nivel de experiencia que Dios quiere que sus hijos y sus hijas puedan experimentar desde ese lugar espiritual que se llaman los lugares celestiales en Cristo, que Jesús le llamó también el reino de los cielos. Por eso dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A esa dimensión espiritual es a lo que se le llaman los lugares celestiales en Cristo. Es a lo que se le llama, que Jesús le llamó el reino de los cielos. Porque Jesús dice que había que arrepentirse y convertirse para entrar en él. Porque sabe lo que es arrepentimiento. Significa cambiar el contenido que hay en la mente. Arrepentimiento es romper la fortaleza que el diablo ha puesto en la mente de las personas. Arrepentimiento es salir de los pensamientos que no te dejan obedecer a Cristo. Arrepentimiento es levantarse contra toda altivez que no te deja hacer conocimiento con Dios. Arrepentimiento es romper con todo el sistema de pensamientos y de identidad y de carácter que el diablo creó en tu corazón y el mío, y por el cual, por medio de esa guerra espiritual y de ese ataque, nos robó la bendición más grande. Arrepentimiento y conversión es salirte de aquella mentalidad y de aquel sistema de creencias y de aquella identidad y de aquella personalidad que nos mantenía alejados de Dios y sometidos a maldición y a esclavitud, y salirnos de aquella esencia y entrar en esta dimensión. Y para eso, bien interesante es lo que es hacer oración en el Espíritu y meditación. Entonces quiere decir que la verdadera guerra espiritual, como conclusión, y ya estamos terminando, quiere decir que la verdadera guerra espiritual es contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla de este siglo y huestes espirituales de maldad, que son espíritus que
en el mundo del espíritu, donde nosotros estamos espiritualmente dentro de ti y de mí, ellos han tratado de poner fortalezas, argumentos y pensamientos para alejarte de los lugares celestiales en Cristo, para robar, matar y destruir el nivel de experiencia y de atmósfera y de sobrenaturalidad que Dios quiere que sus hijos y sus hijas puedan experimentar. Entonces, sí existe una guerra espiritual, pero no es como se había enseñado, como muchas personas, no todos, han enseñado. Sí hay una guerra espiritual, pero es dentro de ti y es para vencer fortalezas, argumentos, sistemas de pensamiento, sistemas de creencia que han venido por medio de la cultura, de educación que se nos han dado, de lo que hemos aprendido, por el cual conformamos una identidad y una personalidad, una mentalidad y un corazón con todo tipo de creencias, pensamientos, argumentos, conceptos que sacaron de nosotros una identidad y una personalidad bien, pero bien alejada de lo que Cristo es, y por lo tanto, al permanecer en ese sistema de creencias y en esa identidad y en esa personalidad, entonces nos robó el enemigo la bendición más grande, las que están en Cristo. Entonces, la guerra espiritual es para tú, en tu espíritu, volver a tomar el territorio y entrar dentro de la dimensión que se llaman los lugares celestiales en Cristo, cambiando tu mentalidad y rompiendo los argumentos, las fortalezas y los pensamientos que el enemigo había puesto en ti, de la cual salió la identidad falsa con la que él nos engañó y por la cual vivimos mucho tiempo. La verdadera guerra espiritual es para tú, en tu mente y en tu corazón, romper con todo tipo de preceptos, conceptos, pensamientos y argumentos que hicieron de nosotros una identidad y una personalidad falsa, por la cual el diablo nos robó, mató y destruyó nuestra verdadera esencia de lo que nosotros somos y podemos experimentar en Cristo Jesús. Y para esto, entonces, oración y meditación para entrar en esa mentalidad y en esa esencia divina que se llama Cristo. Luego que ya por medio de la guerra espiritual tú has vencido y has tomado nuevamente la esencia divina de Cristo en ti, entonces ya te vas a ser revestido de la autoridad y el poder por el cual entonces tú sí vas a poder echar fuera demonios, echar fuera el cáncer y hacer todo este tipo de cosas. Se hacen no por una guerra espiritual, sino por una autoridad que tú vas a obtener después de haber hecho la guerra espiritual. Que Dios lo